Marcos capítulo 8. Estamos siguiendo nuestra serie Simplemente Jesús. Y hemos estado aprendiendo mucho acerca de Jesucristo, de su persona, de su obra, de lo que Él ha estado haciendo, de lo que Él ha estado enseñando a sus discípulos, de lo que Él ha estado enseñando a la gente, de todo lo que Él ha hecho para darle a conocer a la gente quién es Él, qué es lo que vino a hacer, qué pueden esperar de Él, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y hemos aprendido muchas cosas acerca de Jesús que a veces cuando piensa uno en Jesús no piensa en ellas, porque es necesario que vayamos a la palabra y que la escudriñemos y que la veamos y que la estudiemos para ver todas esas cosas acerca de Jesús en las cuales a veces no pensamos. La semana pasada dejamos a Jesús con sus discípulos haciéndoles una pregunta, ¿verdad? ¿Quién dice la gente que soy? Y ellos le contestan, pues unos dicen que tú eres un profeta, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, etcétera, etcétera. Y Él les dice en el versículo 29 de ahí de Marcos 8, ¿y vosotros quiénes decís que soy? Y Pedro inmediatamente abre su boca y le dice, tú eres el Cristo. ¿Verdad? Mateo nos dice que Él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? Y es una revelación extraordinaria esta, viniendo de quien la revelación viene, porque obviamente la revelación fue hecha, el Padre se lo reveló a Pedro y luego Pedro se lo dice delante de Jesús y delante de los otros discípulos. Y es algo extraordinario viendo y sabiendo quién era Pedro. Entonces dejamos a Pedro, por así decirlo, en una de esas experiencias de cima de montaña en la que el Señor le revela algo extraordinario acerca de sí mismo, lo cual Él puede compartir ahora con Él y con sus compañeros que andan con Él. En el versículo 30, el Señor les dice, pero Él les mandó que no dijesen esto de Él a ninguno. En otras palabras, es una gran revelación. Pero ¿saben qué? Todavía no se lo digan a nadie. Todavía no se lo comenten a nadie. No era el tiempo todavía de que el resto del mundo, de que el resto de Galilea, de que el resto del área en donde Jesús se desenvolvía supiera esta verdad acerca de Él con toda claridad. Era necesario que primero ellos lo supieran, porque ese conocimiento de quién Jesús era, les iba a ayudar en los días que se iban a acercar y les iba a ayudar aún más cuando Jesús hubiera muerto, hubiera resucitado, hubiera sido llevado al cielo, porque el conocimiento de quién era Jesús les iba a ayudar a hacer todo lo que ahora a través de las Escrituras vemos que hicieron. Y ese conocimiento también es el que nos ayuda a nosotros a permanecer firmes en el Señor. El saber que Jesús es quien dijo que era, el saber que Él es el Hijo del Dios viviente, el saber que Él fue el ungido, el Mesías, el ungido de Dios para venir a hacer lo que Él hizo, nos ayuda a nosotros a seguir caminando en sus caminos, aun cuando a veces las cosas se ponen difíciles. Si ese conocimiento, esa seguridad que el Espíritu Santo nos da de que Jesús es el Hijo de Dios y que Él es todopoderoso, ese conocimiento nos da a nosotros la habilidad para poder seguir caminando con Él. Ahora, en los siguientes versículos, en los versículos que vamos a ver ahora, vamos a ver cómo Jesús les revela algo más acerca de sí mismo. Y esto que les va a revelar no es algo que ellos estaban preparados para oír, y no es algo que ellos de hecho querían oír. E inclusive cuando lo oyen, tratan de convencer a Jesús de que lo que Él les está diciendo que va a suceder, no le suceda, que no permita que suceda. Y el Señor mismo nos va a decir cuál es la razón. Así es que comenzamos hoy en el versículo 31 de Marcos 8, en donde dice, Jesús comenzó entonces a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre sufriera mucho y fuera desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y que tenía que morir y resucitar después de 3 días. Noten, 4 cosas que necesitamos ver aquí. Primero, el título que el Señor se da a sí mismo, el Hijo del Hombre. Sí, este es un título que hasta ahorita no habíamos visto, pero es un título que se le da a Jesucristo. Es un título que se le da a Jesucristo porque este título, el Hijo del Hombre, habla de su humanidad. Habla de su humanidad. Una de las cosas que como cristianos debemos recordar siempre y debemos estar seguros de ello siempre es que Jesús, primero, era 100% Dios. 100% Dios, como el Hijo de Dios tenía la misma naturaleza que Dios, era de la misma sustancia que Dios, Él era Dios, 100% Dios. Pero por el otro lado también debemos recordar todo el tiempo que Jesús era, y noten lo que voy a decir aquí, es
100% hombre. Cuando dejó Jesucristo su gloria en el cielo, dejó ese estado de espíritu en el cual se encontraba eternamente con el Padre, fue encarnado o humanado y se convirtió en hombre. Se convirtió en 100% hombre. Nació como todo hombre, vivió como todo hombre. Y cuando murió, después de haber resucitado, recibió un cuerpo humano, pero un cuerpo glorificado. Y sigue siendo hombre, pero en ese cuerpo glorificado que todos nosotros en un momento dado vamos a recibir. Ahora, nos da su Espíritu Santo para que a través del Espíritu Santo Él, Dios, pueda acompañarnos y estar con nosotros en donde quiera que vamos y nos dé el poder para enfrentar lo que sea que tenemos que enfrentar. Pero tenemos que recordar entonces, Jesús, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, era 100% Dios, pero al mismo tiempo era 100% hombre. Por eso era el sacrificio perfecto por los hombres. Sí, por eso era el sacrificio perfecto por los hombres. Por eso podía darse a sí mismo como sacrificio por nosotros. Porque era 100% hombre. Y es algo que es muy importante porque hay sectas que nos vienen y nos quieren decir que Jesucristo no era hombre, que era un ángel, que era un espíritu, que era un fantasma, que era un ser espiritual, pero que no podía ser un hombre como ustedes y como yo, porque eso significaría que que tenía la naturaleza del hombre, que es ser pecaminoso. Pero la palabra de Dios nos dice muy claramente que Él jamás pecó. Nos dice que aquel que no conoció pecado lo tuvo que hacer pecado por nosotros, para que en ese estado de hombre sin pecado pudiera pagar por nuestros pecados. Juan, el apóstol Juan, nos deja saber la importancia de esto. Por ejemplo, en Primera de Juan, en el capítulo 4, los versículos 1 al 3, leemos lo siguiente: amados, no crean a todo espíritu, sino pongan a prueba los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Noten, no crean a todo espíritu. Hay gente que cree a todo espíritu. Hay gente que algún autodenominado profeta habla y dice algo y lo cree. Hay gente que algún apóstol, autodeterminado apóstol, dice algo y lo cree. Y Juan aquí nos dice que debemos de probar a los espíritus para ver si en realidad son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En el versículo 2 dice: pero esta es la mejor manera de reconocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo, noten lo que dice ahí, ha venido, ¿cómo? En la carne, ha venido en carne, es de Dios. Todo espíritu, ¿sí?, que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Todo espíritu que dice Jesucristo fue 100% hombre mientras estuvo aquí en la tierra, Jesucristo sigue siendo 100% hombre ahorita que está sentado a la diestra de la deidad. Ese espíritu es de Dios. Si el espíritu dice Jesucristo era un ser espiritual, era un ser iluminado, Jesucristo era el ángel Gabriel o el arcángel Miguel, Jesucristo era simplemente uno de tantos ángeles, pero con mucho poder, que Dios creó y que envió a pagar por los pecados del hombre. Si alguien dice eso, el espíritu que está hablando a través de esa persona no es de Dios. Vean lo que dice en el versículo 3 de Primera de Juan 4. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ya está en el mundo. ¿Se fijan? Entonces, si algún espíritu dice, no, Jesucristo era un ser iluminado, Jesucristo era han oído la palabra Illuminati, ¿verdad? No, era uno de ellos, era un ser enaltecido, era el arcángel Miguel, era el ángel Gabriel, era uno de tantos ángeles que Dios creó, que lo envió a la tierra para pagar por el hombre. Ese espíritu es el espíritu del anticristo. El espíritu que viene de Dios dice, Jesús vino en carne. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tuvo que venir en carne? Bueno, pues recuerden, el hombre fue el que pecó contra Dios. Así que el hombre tenía que pagar por ese pecado siendo sacrificado. ¿Sí entendemos eso, verdad? Nosotros somos los pecadores. Los que deberíamos de pagar por nuestro pecado somos nosotros,
Todos y cada uno de nosotros deberíamos ser sacrificados en el altar de Dios como paga por nuestro pecado, por nuestra desobediencia, por nuestra falta de reconocimiento de quién Dios es y de ponerlo en el lugar que Él merece. ¿Sí? Entonces nosotros como hombres somos los que pecamos, nosotros como hombres somos los que deberíamos de ser sacrificados. Pero, y aquí está el pero, cualquier sacrificio que se presente delante de Dios tiene que ser perfecto y sin mancha. Cualquier sacrificio que se presente delante de Dios tiene que ser perfecto y sin mancha. Y desde Adán hasta el último hombre que estén haciendo en este preciso segundo en alguna parte del mundo, ninguno ha habido que sea perfecto y sin mancha excepto Jesucristo. ¿Por qué? Porque así como era 100% hombre, así era también, y no debería de decir era, es, así es también 100% Dios, y Dios es el único que es completamente perfecto y santo y justo y sin mancha ni arruga, sin nada que le podamos echar como algo que es malo. ¿Sí? Él es el único. Por eso, en el libro de Génesis, cuando se nos trata de ilustrar el sacrificio que hizo el padre del hijo con aquel sacrificio que Abraham iba a ir a presentar en el monte al cual lo dirigió Dios, cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, ¿sí? Cuando Abraham iba a subir el monte con Isaac, ¿sí? Isaac le pregunta: Padre, aquí está el fuego, aquí está la leña, pero ¿dónde está el sacrificio? Su padre le dice: Dios, Jehová, se proveerá a sí mismo de sacrificio. Él se proveerá a sí mismo de sacrificio. No había nadie más que pudiera pagar por nuestro pecado, excepto Dios mismo. Pero como Dios es espíritu y Dios no puede morir, tenía que venir en una forma en la cual pudiera derramar su sangre para limpiar nuestro pecado. Y la única manera en la que eso podía suceder es si Él se convertía en hombre. De manera que tomó al Hijo, la segunda persona de la Trinidad, y lo humanó y le dio un cuerpo como el nuestro para venir a ser presentado como sacrificio por nosotros. Por eso los sacrificios que se presentaban delante de Dios en el templo tenían que ser siempre corderos sin mancha ni arruga, completamente blancos, porque nos estaban señalando hacia el Cordero de Dios que un día vendría a quitar el pecado del mundo, a quitar el pecado del mundo. Ese Cordero era Jesús. Ese Cordero venía en la persona de Jesucristo, venía en el cuerpo de Jesucristo. Ese Cordero fue sacrificado por ustedes y por mí, para que nosotros ahora, a través de la sangre de ese Cordero puro, santo, perfecto, pudiéramos nosotros tener una relación personal con Dios. Si no fuera por Él, no podemos tener esa relación personal con Dios. Si no es en Él, no se puede tener esa relación personal con Dios. El hombre puede tratar de tener esa relación personal con Dios y puede llevarla a cabo por medio de buenas obras, puede llevarla a cabo por medio de servicio en la iglesia, puede tratar de llevarla a cabo por medio de la lectura de la palabra de Dios, puede tratar de llevarla a cabo por miles de maneras en las que él cree que se puede acercar a Dios, pero en realidad no hay otra manera de poder tener esa relación con un Dios perfecto y santo si no es a través de su Hijo, el Cordero de Dios, que vino a quitar el pecado del mundo. Solamente cuando su sangre es aplicada a nosotros, es solamente cuando nosotros somos bañados en esa sangre preciosa y somos hechos la justicia de Dios en Él, que entonces nosotros podemos acercarnos a Dios. Y como el mismo Señor Jesucristo les dice aquí, ¿sí? Les dice: el Hijo del Hombre va a ser necesario que sufra, que sea desechado por los ancianos y los principales sacerdotes y los escribas, y va a tener que morir y resucitar después de 3 días. Él ya sabía. Él no venía a ciegas. Él no venía para ver qué pasaba. Él no venía para ver si iba a encontrar otro camino. Él sabía lo que venía. Y todo ello estaba ya declarado en las Escrituras. Todo ello estaba ya declarado en las Escrituras. Pablo nos dice que todo esto que el Señor Jesucristo les dijo era y fue hecho conforme a lo que las Escrituras
ya habían dicho, ya habían declarado anteriormente. Primera de Corintios capítulo 15, los versículos 1 al 4, Pablo escribiendo a los corintios les dice: además, hermanos, les anuncio el evangelio que les prediqué, que es el mismo que ustedes recibieron y en el cual siguen firmes. Por medio de este evangelio serán salvados, siempre y cuando retengan la palabra que les he predicado. De no ser así, habrán creído en vano. Póngase a pensar en eso. Póngase a pensar en eso. Yo no sé cómo esto quede en su teología personal, en lo que usted piensa acerca de Dios, en el perdón de Dios, en la seguridad eterna y todas esas cosas. Porque hay mucha gente que piensa y que cree, una vez salvo, siempre salvo. O sea, que puedo decir la oración y luego puedo vivir como el mismo diablo y no importa porque ya dije la oración, tengo el boleto guardado en mi bolso trasero y ya no hay nada que me pueda evitar que entre al cielo. Pero noten lo que dice Pablo aquí: siempre y cuando retengan la palabra que les he predicado. De no ser así, habrán creído en vano. Es algo que debemos de meditar en ello nosotros. Es algo que todos nosotros debemos de estar pensando. Bueno, he creído lo que he creído, pero es en vano. Porque una manera de saber si lo que decimos que hemos creído ha sido en vano en nuestra vida es ver qué tanto ha sido transformada nuestra vida por esa fe que decimos tener. Porque si decimos que tenemos esa fe salvadora, entonces esa fe va a transformar nuestra vida, va a transformar nuestra manera de ver las cosas, nos va a dar un punto de vista del mundo y de sus costumbres y de Dios y de Cristo completamente diferente a la que teníamos antes. Y si hemos creído en vano, es como ponernos el uniforme de policía, pero jamás haber ido a la academia. Es como entrar a un hospital y ponernos un estetoscopio alrededor del cuello, ponernos una bata de médico y andar caminando entre las camas con un tablero escribiendo, pero no tenemos ni idea de lo que estamos leyendo, no tenemos ni idea de lo que estamos viendo. Y lo que Pablo está diciendo aquí, miren, esto es lo que yo les prediqué y en esto deben de permanecer. Porque si no permanecen, si no se mantienen ahí, entonces han creído en vano. ¿Y qué fue lo que él predicó? En el versículo 3 de 1 de Corintios 15 dice: en primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, y que también conforme a las Escrituras fue sepultado y resucitó al tercer día. Noten lo que Pablo dice ahí: es conforme a las Escrituras. Es conforme a lo que podemos leer, es conforme a lo que a través de los profetas y a través de los siglos el Señor nos ha estado revelando, ¿sí? Por medio de aquellos que Él usó, inspirados por el Espíritu Santo para escribir las Escrituras. Isaías 53, creo que nos da una imagen perfecta de esto. Les invito a que lo lean conmigo. Isaías 53, comenzando con el versículo 1, dice lo siguiente: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿En quién se ha manifestado el brazo del Señor? Crecerá ante Él como un renuevo, como raíz en tierra seca. No tendrá una apariencia atractiva ni una hermosura impresionante. Lo veremos, pero sin atractivo alguno, para que más lo deseemos. Será despreciado y desechado por la humanidad entera. Será el hombre más sufrido, el más experimentado en el sufrimiento, y nosotros no le daremos la cara. Será menospreciado, no lo apreciaremos. Con todo, Él llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores. Mientras nosotros creeremos que Dios lo ha azotado, lo ha herido y humillado. Pero Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz y por su llaga seremos sanados. Todos perderemos el rumbo como ovejas y cada uno tomará su propio camino, pero el Señor descargará sobre Él todo el peso de nuestros pecados. Se verá angustiado y afligido, pero jamás emitirá una queja. Será llevado al matadero como un cordero y como oveja delante de sus trasquiladores se callará y no abrirá su boca. Sufrirá la cárcel, el juicio y la muerte. ¿Y quién entonces contará su historia? Si Él será arrancado por completo de este mundo de los vivientes y morirá por el pecado de mi pueblo.
Se le dará sepultura con los impíos. Morirá en compañía de malhechores. A pesar de que nunca hizo violencia a nadie, ni jamás profirió una sola mentira. Pero el Señor le pareció bien quebrantarlo y hacerlo padecer. Cuando se haya presentado a sí mismo como ofrenda para la expiación de pecado, verá a su descendencia, tendrá una larga vida y por medio de él se verá prosperada la voluntad del Señor. Verá el fruto de su propia aflicción y se dará por satisfecho. Mi siervo justo justificará a muchos por medio de su conocimiento y él mismo llevará las iniquidades de ellos. Por eso yo le daré parte con los grandes y él repartirá despojos con los fuertes. Porque él derramará su vida hasta la muerte. Será contado entre los pecadores. Llevará sobre sí mismo el pecado de muchos y orará en favor de los pecadores. ¿Se fijan ustedes? Esto fue lo que Jesús hizo. Y esto fue escrito cientos de años antes de que se llevara a cabo. Las escrituras así lo dicen. Él sabía que así iba a suceder. Y ahora empieza a decirles a sus discípulos lo que va a pasar. Ahora empieza a decirles claramente a sus discípulos lo que pueden esperar. Hasta ahorita lo han visto haciendo milagros, hasta ahorita lo han visto usando su poder sobre demonios, hasta ahorita lo han visto enseñando la palabra de Dios, enseñando la ley de Dios. Hasta ahorita lo han visto haciendo todo lo que el gran Mesías iba a hacer. Pero faltaba algo, que se coronara o que fuera coronado y puesto como en su trono real en el que le pertenecía como el rey del mundo. Pero era necesario que algo sucediera antes de que eso se llevara a cabo. Y eso que tenía que suceder era que él tenía que morir por el pecado del mundo como hombre, para que así el pecado del hombre pudiera ser perdonado, para que así el pecado del hombre pudiera ser pagado. Eso fue lo que él hizo por usted y por mí. Eso fue lo que él hizo para que usted y yo pudiéramos ser perdonados por Dios, pudiéramos acercarnos a Dios y pudiéramos tener una relación personal con Dios. Y esto es lo que el Señor estaba comenzando a anunciarles a sus discípulos, porque era necesario que lo supieran. Era necesario que supieran lo que iba a suceder. Porque la mayor prueba de que Jesús era quien dijo ser, iba a ser precisamente el hecho de que lo iban a ir a buscar a la tumba y de que no iba a estar ahí. Esa iba a ser la mayor prueba de que él era el ungido de Dios. Esa iba a ser la mayor prueba de su poder. Y por eso les empieza a hablar claramente. Noten el versículo 32. Esto se lo dijo, noten, con toda franqueza. La palabra que se traduce ahí con toda franqueza en la versión Reina Valera contemporánea quiere decir claramente. Se los dijo claramente, no se los dijo por medio de parábolas, se los dijo abiertamente. No se los dijo por medio de alegorías, les dijo claramente, esto es lo que va a suceder. Pero, dice la segunda parte del versículo 32, pero Pedro lo llevó aparte y comenzó a reconvenirlo. Ahora, cuando vemos la palabra reconvenir ahí, no parece que tenga mucho impacto, ¿verdad? No parece que tenga mucho significado a reconvenir. Es más, yo nunca había escuchado la palabra reconvenir o la había leído antes de leerla en este pasaje. Entonces tuve que ir a buscar qué es lo que esta palabra quiere decir. De acuerdo a la Real Academia Española, esta palabra reconvenir quiere decir censurar. Censurar quiere decir reprender a alguien por lo que ha hecho o dicho. Reprender a alguien por lo que ha hecho o dicho. Ahora la palabra reprender, sí la entiendo. Y me pongo a pensar yo, ¿cómo es posible que Pedro haya tenido el valor para reprender al Señor Jesús? ¿Cómo es posible que Pedro haya tenido el valor para ir a decirle a Jesús lo que le va a decir? Digo, ¿se imaginan ponerse a reprender al que reprendió los vientos y el mar y los puso en su lugar? ¿Se imaginan ustedes ir a querer reconvenir y ir a querer a censurar a aquel que tiene el poder sobre todas las cosas? Yo creo que esa es una insensatez de parte de Pedro, ¿no creen? Y creo que sería una insensatez
de parte de cualquier persona, el querer reconvenir, reprender o censurar algo que Jesús ha dicho, algo que la palabra de Dios dice. Mateo nos dice lo que Pedro le dijo al Señor con un poco de más detalle. Mateo 16:22, cuando el Señor Jesucristo les dijo lo que iba a suceder, dice, Pedro lo llevó aparte, o sea que le dijo, Señor, ven para acá, necesito hablar contigo a solas, ¿ok? Porque estos otros camaradas aquí a lo mejor no agarren la onda, ¿ok? Pero necesito hablar con tú y yo, vamos a hablar. Y comenzó a reconvenirlo o a reprenderlo y decirle, pero Señor, ten compasión de ti mismo, que esto jamás te suceda. Yo subrayé en mi Biblia ahí las palabras, ti mismo. Ti mismo. Porque noten lo que Pedro está tratando de hacer aquí con el Señor Jesucristo. Está tratando de cambiar su vista, de quitar su vista de la misión que claramente traía por hacer. Y la pusiera en ¿quién? En sí mismo. En otras palabras, preocúpate un poco más por ti mismo. Que esto no te vaya a suceder. Ámate un poco más tú mismo. ¿Cómo te pones a decir tales barbaridades? ¿Que no te amas? ¿Que no te quieres? Suena mucho como lo que se nos dice en nuestros días, ¿verdad? La psicología, la psiquiatría, la nueva manera de pensar. ¿Quién es la persona más importante en mi vida? ¿Mi esposa? ¿Mis hijos? ¿Mi patrón? Ciertamente no es mi patrón. ¿Mi suegra? ¿Mi suegro? ¿No saben quién debe ser la persona más importante para mí en este mundo? Yo mismo. Y es solamente lo que yo quiero, solamente lo que yo deseo, solamente lo que me va a hacer feliz a mí que importa. Y todos los demás que se rasquen con sus propias uñas. Pedro le dice, Señor, ten compasión de ti mismo. Ámate un poco más. ¿Cómo te pones a decir esas torpezas, Señor Jesús? Curioso, ¿no? Que le dice Señor, pero luego lo reprende. Ahora no seamos tan duros con Pedro, porque nosotros hacemos lo mismo con el Señor, ¿verdad? Le decimos Señor, pero luego nos dice algo a través de su palabra que no nos gusta. Le decimos, pero Señor, ¿cómo crees? Jamás permitas que me pase eso. Pero Señor, ¿cómo te imaginas que yo voy a hacer eso? Tengo mucho que perder. Muchas cosas que tú mismo me has dado. Muchas cosas que yo he recibido creyendo que vienen de ti. Y el renunciar ahora a ellas, el renunciar a mí mismo ahora en este momento, teniendo lo que tengo, haciendo lo que hago o disfrutando de lo que disfruto, sin duda no es tu voluntad. Señor, ¿que no me debo amar a mí mismo para poder amar a los demás? Porque si no me sé amar a mí mismo, ¿cómo voy a saber amar a los demás? ¿Quién no se sabe amar a sí mismo aquí hoy? ¿Quién no se cuida a sí mismo? ¿Quién no se vio en el espejo antes de salir para asegurarse de que salió bien peinado para que todo el mundo lo viera bien? Ok, todos. ¿Quién no ha comido en los últimos 7 días porque se quiere castigar a sí mismo con hambre? Ok, nadie. ¿Quién se levanta todos los días a las 5 de la mañana porque se odia a sí mismo y quiere hacer ejercicio para castigar esos músculos y hacer que le duelan el resto del día? Todos nos amamos demasiado, ¿no es cierto? La carne nos dice, sí, te vas a ver bien si haces ejercicio, pero mira, ahorita aquí bajo las cobijas, ningún ejercicio te va a hacer que te sientas como te sientes ahorita. Ninguna cantidad de pesas que vayas a levantar va a hacerte que te sientas necesitas estar descansado, porque qué caso que tengas
estés bien cuadrado y todo, y bien hecho, y todo cansado, con ojeras y todo. No, 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 no. Quédate otro ratito. Nos amamos. Abrimos el refrigerador y vemos que hay que nos guste a nosotros. Y sacamos todo lo que queremos para hacerlo y lo hacemos. Y no le decimos a nadie, hey, voy a hacer, ¿alguien más quiere? Porque ¿en quién estamos pensando? En mí mismo. Me acuerdo de Paco Stanley. ¿Se acuerdan de Paco Stanley? Si se acuerdan, están muy viejos ya. ¿Se acuerdan lo que cantaban? Qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero. Es cierto, mis hermanos, amigos, hermanas y amigas. Ya nos amamos lo suficiente. Y Pedro aquí simplemente está revelando lo que hay en su corazón. Pero noten lo que el Señor Jesucristo le dice a Pedro en el versículo 33. Entonces Jesús se volvió a ver a los discípulos. Noten que primero volteó a ver a los discípulos. ¿Ok? Me imagino que volteó a verlos a todos como diciéndoles, pongan atención, ¿ok? Pongan atención, ¿ok? Fíjense cómo le voy a contestar, ¿ok? Paren los oídos. ¿Ok? Volvió a ver a los discípulos y reprendió a Pedro. Y noten lo que le dice. Aléjate de mí, Satanás. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas. ¿Sabían ustedes? La semana pasada, Pedro, eso que acabas de decir, no pudo habértelo revelado nadie, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro, qué bárbaro, cómo has madurado, qué tan alto has llegado. Me imagino que Pedro, cuando el Señor Jesucristo le dijo eso, ha de haber volteado a ver a los otros 11 y les ha de haber hecho algo así como: ustedes fueron muy tontos para entenderlo, yo ya lo sabía. Y ahora, en esa gran sabiduría que Pedro había adquirido, el Señor le dice algo que no le parece bien, y porque Él es el primer psiquiatra que jamás haya habido, ¿verdad? Dice: Señor, ten compasión de ti mismo, que jamás te suceda. Y el Señor inmediatamente le dice: aléjate de mí, Satanás. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas. Asombroso, ¿no cree? ¿Cómo se puede pasar de una declaración tan espiritual, tan poderosa, tan extraordinaria, a hacer algo y decir algo que es completamente opuesto? Permítame preguntarle, ¿alguna vez le ha sucedido eso? Que viene a la iglesia, alaba al Señor, por medio del canto el Espíritu lo lleva a las alturas más grandes del cielo. La presencia de Dios desciende. La palabra de Dios habla a su corazón. Se siente lleno del Espíritu de Dios. Una revelación más que Dios le da acerca de sí mismo y acerca de usted y de su relación con Él y dónde está y dónde debería estar. Sale lleno, contento, feliz. Se da la vuelta y algo sucede que no era lo que usted esperaba que sucediera. Y toda la espiritualidad, todo ese poder, todo ese gozo, todas esas alturas a las cuales fue llevado, de repente, sin pensarla dos veces, de picada, y todo se pierde. ¿Saben por qué es? Porque quitamos los ojos de Dios. Quitamos los ojos de las cosas celestiales. Quitamos quitamos los ojos de las cosas que Dios nos estaba mostrando y las cambiamos en un abrir y cerrar de ojos a cuestiones humanas. Y caímos. Gloria a Dios por Pedro, ¿no creen? Yo le doy tantas gracias a Dios por Pedro
en las Escrituras? Si yo hubiera sido el Señor Jesucristo, yo quiero que hubiera borrado todo lo que, cualquier referencia a Pedro lo hubiera borrado. Porque pues, ¿cómo la regaba, no? Pero no. Inclusive llega el momento en el que le dice, Pedro, Satanás ha pedido zarandearte como trigo. Pero, ¿sabes qué? No te preocupes, cuando vuelvas, ayuda a tus hermanos. Y sabemos quién es Pedro en la historia de la iglesia. Lo que Pedro le dijo al Señor Jesús que tenía que hacer no se alineaba con las Escrituras. Lo que Pedro le dijo estaba en completa contradicción hacia la autoridad espiritual que Jesús era sobre él. Lo que Pedro le dijo al Señor Jesucristo demostraba que aun cuando tenía un conocimiento de él, no tenía la misma visión que él. Y que necesitaba él alinear su visión a la visión de Cristo. Déjeme preguntarle a usted hoy, ¿está su visión de las cosas que está pasando, de las cosas que va a pasar, de las cosas que hay en su vida ahorita alineada con la visión de Jesucristo? Porque si no está alineada su visión con la visión de Jesucristo, está en la misma circunstancia que Pedro. Y aun cuando Jesucristo está ahí con usted, y aun cuando está caminando con usted, y aun cuando le sigue enseñando, sus acciones le están diciendo a Jesús que sus ojos, su atención está puesta en las cosas de la tierra y no en las del cielo. ¿Y sabe qué? Él no va a cambiar su visión. Él no va a cambiar su manera de pensar. Él no va a cambiar los planes que tiene. Él es Dios. Si nosotros queremos recibir de sus bendiciones, si nosotros queremos obtener todo lo bueno que Él tiene para nosotros, nuestra visión tiene que cambiar y ser alineada a la de Él. Mientras eso no sucede, estamos en la misma posición de Pedro. En contra de Cristo, en contra de su misión, en contra de lo que las Escrituras dicen. Porque las Escrituras dicen que Cristo iba a morir, las Escrituras dicen que iba a ser sepultado, pero las Escrituras dicen también que iba a resucitar al tercer día. Sí, este mundo es el que nos lleva a pensar en nosotros mismos antes que en los demás. Este mundo es el que nos lleva a pensar en las cosas humanas y no en las cosas que están en el cielo juntamente con Dios. Por eso el Señor le dijo que su mente estaba puesta en las cosas humanas. Porque Pedro le dijo, Señor, ten compasión de ti mismo, que esto jamás te suceda. ¿Saben qué? En el reino de Dios, todo es contrario a lo que el hombre piensa, todo es contrario a lo que el hombre quiere, todo es contrario a la forma de actuar del hombre. En el versículo 34 de Marcos 8 sigue el Señor hablando en donde dice, luego llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo, noten, primero voltea y ve a los discípulos, una vez que tiene su atención, les habla a Pedro y le dice lo que le dice. Y ahora en el versículo 34 llama a la gente y llama a sus discípulos y a todos juntos le da la siguiente palabra que es, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si yo preguntara aquí, ¿cuántos de nosotros queremos seguir a Jesús? ¿Cuántos levantarían la mano? Es porque leyeron lo que acabo de leer, ¿verdad? Ahora resulta que nadie. Ahora resulta que nadie. ¿O no entendieron la pregunta? Ok, déjenme hacerlo otra vez. Quiero estar seguro. Okay, no quiero una encuesta falsa. Si el Señor Jesucristo hiciera la pregunta ahorita aquí entre nosotros, ¿cuántos quieren seguirme? ¿Cuántos levantaríamos la mano? Ok. Uno que otro está así por acá. Otros allá arriba. Otros mejor ni la levantan. ¿Saben qué? Por eso la gente no sigue a Cristo. Es la verdad de las cosas. Por eso fallamos. Porque el seguir a Cristo significa, ¿sí?, que nos vamos a negar nosotros mismos. Que vamos a tomar nuestra cruz. Mateo nos dice diariamente, ¿ok? No es el domingo en la mañana nada más, de 7 de la mañana a 1 de la tarde que llegamos a casa y toda la atención se vuelve a mí. Es diariamente, 24 horas al día, 7 días por semana. Nos vamos a negar nosotros mismos, vamos a tomar nuestra cruz y le vamos a seguir.
Negar. A veces pensamos, cuando la palabra dice negarse a sí mismo, pensamos que nos debemos de negar de ciertas cosas, ¿verdad? Que eso es lo que significa. Ok, me voy a negar de ¿qué? Si nos ponemos a dieta, nos vamos a negar las carnitas para poder bajar de peso, ¿verdad? ¿Sí? Nos vamos a negar los chicharrones en salsa verde con tortillas de maíz porque queremos bajar de peso, ¿verdad? Y sumo la panza, ¿verdad? Pero de eso no es lo que está hablando aquí la palabra de Dios. ¿Saben lo que quiere decir la palabra que se usa aquí para negar? Quiere decir que algo no existe. Dejar de reconocer algo, no admitir su existencia. Olvidarse o retirarse de lo que antes se estimaba. Eso es lo que tengo que pensar yo de mí mismo. Eso es lo que tengo que hacer yo conmigo mismo. ¿Sí? Tengo que negar que existo. Tengo que negar que soy real. Tengo que negar que vivo y vivir para los demás. Vivir para Cristo primeramente, pero vivir para los demás. Note el versículo 35 ahí del capítulo 8 de Marcos. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, ¿qué le va a suceder? La perderá. Y todo el que pierda su vida por mi causa o por causa de mí y del evangelio, ¿qué va a hacer? La salvará. Noten cómo en el versículo 31 Pedro oye cuando se le dice que él tenía que morir, pero no parece oír cuando se le dice que va a resucitar. ¿Se fija usted eso? Les dijo que iba a morir, sí, pero les dijo que iba a resucitar también. Pero Pedro nada más oye, voy a morir. Pedro no oye, voy a resucitar. Si nosotros también podemos escuchar en este mensaje cuando dice que debemos perder nuestra vida por causa de Él y del Evangelio, y perderemos, podemos escuchar claramente que nos dice en este pasaje que debemos perder nuestra vida por causa de Él y del Evangelio, pero nos perdemos de la parte que dice que si esto sucede en nuestras vidas, entonces de hecho lo que está sucediendo es que nuestras vidas están siendo salvadas. Escuchamos la primera parte, negarme a mí mismo. Eso está difícil. Morir a mí mismo. Pero noten que esa es la manera de salvar nuestra vida. Esa es la manera de mantener nuestra vida. El pastor Brian ha usado esta ilustración y me gustó mucho. ¿Qué harían ustedes si alguien les dijera que esta semana que entra, a partir de mañana, van a perder todo lo que tienen? Se les va a quitar todo y se les va a dar a otra persona y van a quedar en completa bancarrota por 3 semanas. No van a tener nada, ni ropa que ponerse, nada que comer, casa, todo lo van a perder. Pero después de esas 3 semanas, por haber dejado todo, van a convertirse en las personas más ricas del mundo. No va a haber nadie que tenga tantas riquezas como ustedes. Van a ser montones de dinero en cada recámara. No va a haber, nadie va a tener más dinero que ustedes. ¿Cuántos estarían dispuestos a pasar por 3 semanas de bancarrota, de no tener nada? Si después de esas 3 semanas les iba a ser dada toda la riqueza del mundo, ¿cuántos estarían dispuestos a pasar por 3 semanas de bancarrota? Allá tengo un valiente, allá tengo otro. ¿Se fijan? Ya tengo otro. ¿Se fijan lo que estamos diciendo? Preferimos no perder nada por esas 3 semanas, ¿sí? Aun cuando si lo perdemos todo después de esas 3 semanas, vamos a ser las personas más ricas del mundo. Eso es lo que hacemos cuando pensamos en las cosas terrenales antes de pensar en las cosas del cielo. Estamos diciendo, prefiero esto, prefiero lo que tengo aquí, prefiero lo que soy aquí, prefiero lo que he logrado aquí, prefiero lo que este mundo me puede dar u ofrecer,
Prefiero lo que puedo disfrutar aquí, ahorita, ya, que lo puedo tocar, que lo puedo sentir. Lo que haya después, ¿para qué lo quiero? Lo que haya después, ¿para qué lo quiero? ¿Para qué lo necesito? Eso va a ser después. ¿Se acuerdan de Esaú y el plato de lentejas? Llegó con hambre y le dijo a su hermano Jacob: dame de ese guiso rojo. Y le dice: ok, te lo cambio por tu primogenitura. ¿Y qué le dice Esaú? ¿Para qué quiero la primogenitura? Me voy a morir, ¿para qué me va a servir? Te la doy con todo y lo que eso implica, y dame ese plato de lentejas. ¿Y qué sucedió? Se comió el plato de lentejas bien contento. ¿Y qué nos dice el libro de Hebreos? Que después, cuando quiso arrepentirse de lo que había hecho, ya no pudo. Ya no tenía la primogenitura, ya no tenía todas las bendiciones de la misma, pero había satisfacido su hambre. Se había comido su buen plato de lentejas. ¿Saben cuál es la edad promedio, la longevidad promedio de un varón en Estados Unidos ahorita en nuestros tiempos? 72 años. 72 años. Si alguien está aquí que tenga 55 años de edad, de acuerdo a las estadísticas, nada más le quedan 17 años más. Si tiene 45, le quedan 27. Si tiene 35, le quedan 37 años más. Si tiene 25, le quedan 47, fíjese nomás. ¿Cuántos tienen menos de 25? Acuérdense que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Quiere decir que a la mayoría de nosotros no nos quedan más de 45 años aquí en la tierra. Y a muchos de nosotros nos quedan aún inclusive menos que los 17 que mencioné al principio. ¿Qué son 17 años aquí en esta tierra comparados con una eternidad en el cielo? Y lo único que tenemos que hacer para estar seguros de que lo vamos a recibir, lo único que tenemos que hacer para estar seguros de que eso es nuestro, lo único que tenemos que hacer para tener completa seguridad de que Dios nos va a dar esa eternidad es negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguirle por 17 años más. Si es que tengo la fuerza para hacerlo. Porque a lo mejor dentro de 10 años pierdo mi salud, mi facultad para seguir sirviéndole, para seguir predicando, para seguir cantándole, para seguir sirviendo a otros. Y los últimos años de mi vida los tengo que pasar en cama. ¿Qué es eso comparado con una eternidad? Pero tengo que dejar de pensar en mí mismo. Tengo que poner mi vista, mi corazón en las cosas del cielo. Y tengo que, como Jesucristo, estar dispuesto a entregarme a mí mismo por los demás. Porque eso es lo que me asegura de ello. Escuchen y lean conmigo en la pantalla lo que Pablo les escribe a los filipenses en Filipenses 2, comenzando con el versículo 4. No busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Versículo 8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria
de Dios Padre. Eso fue lo que hizo Jesús. Y ganó para sí el nombre que es sobre todo nombre. Y delante de Él se han doblado todas nuestras rodillas con el favor de Dios. Y nuestras lenguas han confesado que Él es el Señor. A través de esa confesión y de esa doblada de rodillas, el Padre ha sido exaltado. El Señor Jesucristo le sigue diciendo a los discípulos en Marcos 8:36, porque ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? ¿Qué está dispuesto a dar usted a cambio de su alma? ¿17 años? 10 años. 5. Un teléfono celular que se enciende de repente. ¿Qué está dispuesto a dar usted por su alma? ¿O por qué está dispuesto a cambiar su alma? ¿De qué le sirve al hombre ganarse todo el mundo y perder su alma? El versículo 38 sigue diciendo, si en esta generación adúltera y pecadora alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Permítame preguntarle otra cosa. ¿Qué hace una persona cuando se avergüenza de algo o de alguien? ¿Qué hace? Lo primero que decimos es nos escondemos, ¿verdad? Eso no es lo que quiere decir aquí. Sí, lo que quiere decir aquí cuando habla de avergonzarse. Cuando una persona se avergüenza de algo, de alguien, trata de distanciarse de esa persona o trata de distanciarse de las palabras que esa persona ha dicho. Niega que conozca tanto a la persona como a las palabras que esa persona ha dicho. Y no reconocen que en algún momento lo han escuchado. Eso es lo que hacemos. Cuando escuchamos y nos entra por un oído y nos sale por el otro y luego no lo ponemos en práctica, estamos negando a nuestro Señor. Estamos negando la eficacia de su palabra. Estamos negando el poder de su piedad. Con los labios lo estamos honrando, pero nuestro corazón está lejos de Él. Y tenemos que ser congruentes en lo que hablamos y lo que decimos. Porque no podemos decirle al Señor, 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 y luego no hacer su voluntad. Al no hacer su voluntad lo estamos negando. Mateo 10, versículos 32 y 33, el Señor Jesucristo dice, a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, pero a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es muy fácil decir soy cristiano, ¿no es cierto? Soy cristiano. Lo confesamos con nuestra boca. ¿Lo confiesa nuestra vida? Nuestra boca lo confiesa y nuestra vida lo niega. Lo recibimos aquí en la iglesia, pero lo rechazamos allá afuera. Nos proponemos hacer lo que la palabra dice, pero luego rehusamos hacerla cuando salimos de aquí. Tenemos que negar al mundo. Tenemos que rechazar al mundo, la manera de pensar del mundo, y adoptar la manera de pensar de Cristo. Tener en realidad la mente de Cristo. Recuerden, Marcos 8, 34 y 35. Llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que quiera perder su vida por causa de mí, o todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará.
Así de sencillo. No necesitamos una interpretación teológica, no necesitamos sacar un comentario bíblico, no necesitamos tener un nivel de educación muy alto. Simplemente necesitamos leer lo que dice ahí en claras palabras y escuchar, oír con nuestro oído y ponerlo en práctica. Apóstol Pablo, y mientras pasa el grupo de alabanza, voy a leer esta porción de la Escritura. Es mi exhortación para ustedes en esta mañana. El apóstol Pablo les escribe a los filipenses en Filipenses 2, versículos 1 al 8. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagan nada por contienda o por vanagloria. Al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Oremos.